Estamos estudiando el libro de Jonás. Estamos ya bien avanzaditos. Hoy vamos a tratar el tema número 14 de esta serie y probablemente en el capítulo 4, que es el siguiente y último capítulo del libro, tendremos que invertir quizás unas 4 sesiones más, posiblemente unas 4 sesiones más. Así que en total calculo que vamos a haber realizado de Jonás 18 sermones del libro de Jonás nada más. Imagínese usted cuánto invertiríamos si tuviéramos que predicar cada libro de la Biblia así, ¿no? Bastante tiempo. Pero como siempre digo, tenemos tiempo suficiente en esta tierra mientras Dios nos dé vida y en el cielo si no lo continuamos estudiando la palabra de Dios. Bueno, hoy estamos en el capítulo número 3, por favor, capítulo número 3 de Jonás. Ya para esto, permítame ponerlo usted en contexto antes de entrar a nuestro tema de lleno. Jonás ya ha llegado a la ciudad de Nínive después de haber pasado todas las situaciones tan dramáticas, por decirlo de esta manera, de los capítulos 1 y 2. Situaciones que ya hemos explicado de sobra, ¿verdad? Huyendo de Dios en el mar, en medio de una tormenta, siendo arrojado al océano, por el que él mismo lo pidió así, porque recuerde usted, hemos hablado desde el comienzo que Jonás era un suicida, ¿verdad? Era un hombre que cayó en depresión, un hombre que no quería seguir viviendo más y sencillamente dijo, ya no quiero vivir más, tírenme al mar para que esto se termine de una vez, pensando que la muerte es la redención de nuestros problemas, y no es así. Pero en el capítulo 4, permítame solamente mencionarlo, adelantarme, porque como digo, me pica la lengua decirlo. En el capítulo 4, una vez más vamos a ver al Jonás que intenta morirse. Ya no quiero vivir, Señor, me quiero morir, le dice en el capítulo 4 a Dios, otra vez. Así que en el capítulo 3 tenemos al Jonás que está cumpliendo el encargo divino de predicar su palabra, pero a regañadientas. Este hombre realmente él no quería predicar la palabra de Dios a Nínive, porque él sabía que Dios es misericordioso. Eso era lo que él sabía. Pero Jonás tiene que hacer lo que Dios le ha mandado que haga. Ahora, él llega a Nínive y el versículo número 5, que fue el último versículo que ya hemos estudiado, el versículo 5, permítame leerlo así rápido, no voy a explicar el versículo 5 porque ya lo hemos estudiado. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El versículo 5 es un resumen de todo lo que va a narrarse en los versículos 6 al 9 realmente. Porque el versículo 10 es ya el epílogo de esta historia que estamos considerando en el capítulo número 3. Pero vuelvo a repetir, el versículo 5 es el resumen de lo que va a ocurrir en los versículos 6, 7, 8 y 9. Ahí se va a explicar en estos 4 versículos por qué o cómo es que estos hombres llegaron al arrepentimiento oyendo el mensaje que Jonás estaba predicando en el versículo número 4. En el versículo 4 se dice que Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, no vaya usted a pensar que ese era el único mensaje que Jonás anunciaba. El mensaje era más extenso, solamente que aquí se está consignando, como quien dice, lo esencial del mensaje de Jonás. Así que esta gente estaba oyendo la palabra anunciada a través de Jonás. En el sermón de esta mañana que usted tiene ahí en sus apuntes, lo hemos titulado El Rey, el Pueblo y Dios. Porque vamos a ver, digámoslo así, a 3 personajes principales en nuestra prédica de esta mañana. Quiero también mencionarle antes de entrar a relatar o a tratar el tema lo siguiente, de que, bueno, la historia cuenta de que en esos momentos, en la época en que Jonás llegó a Nínive, había ocurrido poco antes de su llegada un eclipse. Así que me parece que había sido un eclipse solar. Así que por un momento dado hubo tinieblas en la tierra, usted sabe que eso ocurre en los eclipses. Pero claro, hoy en día nosotros entendemos, sabemos que es una cuestión natural que se da de tiempo en tiempo, los eclipses, ¿verdad? Para nosotros ya no es nada sobrenatural, no es nada misterioso. Pero
mirando hacia atrás en una cultura del año 800 antes de Cristo, o sea, de hace 2800 años atrás, ellos no entendían todavía esos detalles de la astronomía, lo que nosotros entendemos. Para ellos, ver un eclipse era algo sobrenatural, era que el ser divino, Dios de los cielos, estaba enojado, molesto, y que Dios podía hacer algo contra ellos. Así que mire el contexto, ¿ah? Había ocurrido un eclipse, todos estaban con ese temor de que algo podía ocurrir, y por ahí llega primero las noticias, porque usted sabe que las noticias siempre corren más rápido que las personas, ¿verdad? Y hoy en día, en nuestra época, mucho más todavía con los celulares, ¿no? Uno ya no tiene ni privacidad, hermanos, con los celulares, ¿ah? Bueno, entonces la noticia había llegado de que allá en el mar Mediterráneo, en medio de una tormenta, a un hombre lo tiraron al agua y un pez se lo tragó y estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Y luego ese pez lo llevó otra vez hasta la orilla del mar, a la costa donde él había estado al inicio, y el pez lo había regresado otra vez a la costa. Ahora, imagínense esa historia. Usted tiene que entender que en esos tiempos había unas tremendas rutas comerciales que todos andaban viajando todo el tiempo, hermano. Usted no vaya a pensar que la gente no viajaba en ese tiempo, viajaba, caminaban bastante o a lomo de animal. Entonces los viajes eran constantes y lo que le había ocurrido a Jonás es más que seguro que ya había estado viajando y pasando de boca en boca, y a la ciudad de Nínive había llegado la historia de Jonás antes que él llegue. Así que póngase usted en contexto. Un eclipse solar, la gente llena de temor porque algo les podía ocurrir. Luego llega la noticia de que hay un hombre que había sido tragado por un pez y ese hombre está viniendo hacia Nínive. Imagínense usted esa historia, ese contexto. Hermanos, el viaje que Jonás hizo, tomando como punto de referencia Palestina hasta la ciudad de Nínive, duraba aproximadamente 3 meses de caminata. 3 meses de estar caminando todos los días hasta llegar a la ciudad de Nínive. Hermano, la ruta era extensa. Si usted busca información en la internet, usted va a encontrar de que se habla, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos en geografía, la media luna, el fértil creciente. ¿Por qué? Porque desde Palestina, yendo hacia el norte, estaban los ríos, los valles, así, hasta llegar a Babilonia, hasta Nínive. No se podía ir en línea recta porque tendrían que haber atravesado un desierto inhóspito donde no había nada de agua. Era muerte segura. Así que el viaje siempre se tenía que hacer tomando como referencia a Palestina hacia el norte, y luego de ir hacia el norte comenzar a caminar en media luna y bajar otra vez hacia el sur hasta llegar a su destino. Así que el viaje tomaba, por eso le digo, unos 3 meses de caminata diaria, todos los días caminando. Y la gente de Nínive decía: ahí viene el hombre que fue tragado por un gran pez, con un mensaje. Y este hombre llega y, entre otras cosas, como dice en el versículo número 4, le dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y acto seguido, dice el versículo 5, cuando oyeron el sermón de Jonás, la gente se arrepintió. Pero ahora en los versículos 6, 7, 8 y 9 se nos va a explicar cómo se llevó a cabo ese arrepentimiento. Pero el versículo número 6, y de acuerdo a sus notas que usted tiene, primero veamos qué ocurre con el rey de Nínive. El versículo número 6 dice así: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Vamos a ver dos aspectos o dos detalles de lo que ocurre con este rey cuando oye la noticia. Primero, número 1, en sus notas, coloque usted ahí: el mensaje llega al rey. El mensaje llega al rey.
Porque el versículo 6 comienza diciendo, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Valga la redundancia después de todo lo que hemos hablado. ¿Qué noticia? La noticia de la visita del hombre que había sido tragado por un gran pez. La visita de un hombre que estaba trayendo un mensaje de juicio y también de una invitación al arrepentimiento. Ese es el mensaje que estaba pregonando Jonás y que el versículo 6 dice muy efectivamente, usando una palabra muy acertada en nuestro texto bíblico, dice noticia. Llegó la noticia, las buenas nuevas, porque todos sabemos que el evangelio es eso. El evangelio son buenas nuevas. El evangelio son buenas noticias. Así que llega la noticia al rey que se le está proclamando un nuevo mensaje que ellos jamás habían oído antes. Hermanos, el evangelio es para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. El mensaje de la palabra de Dios es para todos. Es tanto para reyes, como lo que vemos aquí en el versículo número 6, para el rey, y luego a partir del versículo 7 es para el pueblo, para toda persona es el evangelio de Jesucristo. La palabra del Señor dice, y permítame solamente citarlo, no vamos a ir en este momento, en 1 de Timoteo 1:15, en 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero el mensaje que predicaba Pablo era efectivamente este: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que el mensaje de Dios, el evangelio de Dios es para todos, hermanos. Nosotros no podemos retener el mensaje. Quizás a veces pensamos, ¿no? No, el mensaje es para los pobres, nada más. No, el mensaje no es solo para los pobres. El mensaje es para ricos, pobres, para todos, hermanos. El mensaje solamente es para la gente que no tiene estudios. No, de ninguna manera. El mensaje del evangelio es para todos, para intelectuales y no intelectuales, para todos. El mensaje a veces se piensa que solamente es para los ancianitos, y no es así. El mensaje del evangelio es tanto para ancianos como para gente joven. Es para todos el mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Así que en esta ocasión el mensaje llega al rey de Nínive. ¿Y qué hace el rey? Eso nos lleva al punto número 2 en sus apuntes. La reacción del rey, la reacción del rey. La segunda parte del versículo número 6, observe usted por favor que aquí yo considero que esta segunda parte del versículo 6 está lleno de muchos cuadros que nos ayudan a nuestra mente a entender lo que se nos quiere comunicar. Hay lo que se llama algunas figuras literarias, así yo lo llamo yo. Mire usted lo que dice la segunda parte, dice, cuando el rey oye el mensaje, ¿qué hace? Dice, se levantó. Bueno, usted dirá, ¿y qué tiene de raro, pastor, que se levantó? Es que, hermanos, cuando un rey se sentaba en su silla, así nada más no se levantaba. Solamente se levantaba, sabía algo importante, muy importante. Entonces, se levantó, dice, se levantó de su silla, se levantó de su trono. Ahora, aquí, ¿qué es la silla? ¿Qué es el trono? La silla o el trono, hermano, va a representar en este caso, bueno, es el lugar donde el rey se sentaba a gobernar, pero va a hablar del orgullo, va a hablar del poder de todo ser humano cuando oye el mensaje de Dios. Y este rey, cuando oye el mensaje, se levanta de su trono, de su silla. Es como decir, estoy dejando mi orgullo, estoy dejando mi poder como ser humano que tengo. ¿Y qué más hace? Dice, se despojó de su vestido. Hermano, el vestido sencillamente es lo que cubre nuestro cuerpo, cubre nuestra desnudez. El vestido es sencillamente lo que impide la visión de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque eso es lo que hace el vestido, ¿verdad? El vestido impide que otras personas puedan ver nuestra desnudez. En este caso, cuando el rey oye el mensaje de Dios,
se levanta de su silla, haciendo a un lado su orgullo de rey, y mire, no le interesó que era el rey, sino que se quitó su vestido en señal de decir: Rey de los cielos, aquí estoy para que tú me puedas ver tal como soy realmente. Todos nosotros conocemos lo que dice en Hebreos 4:12, ¿verdad? Hebreos 4:12 habla del poder de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta lo más íntimo de nuestro ser. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero usted recuerda lo que dice el siguiente versículo, número 13. Es un poquito menos conocido, ¿no? Pero sigue el mismo asunto de la palabra de Dios. Y la segunda parte del versículo número 13 de Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice. Hermano, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermano, delante de Dios todos nosotros estamos totalmente desnudos. Desnudos. Delante de los ojos de Dios ninguno de nosotros puede ocultar absolutamente nada. No podemos poner nuestras mejores galas para tratar de impedir la visión de Dios. Dios ve todo nuestro ser. Pero este versículo número 6 que estamos viendo, la segunda parte, por lo menos dice que el rey se levanta de su silla, se despoja de su vestido y inmediatamente se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Una señal clara de arrepentimiento, queridos hermanos. Porque era la costumbre de la época. Ya hace un tiempo estudiamos en el libro de Job, cuando Job también hizo lo propio, cuando quería arrepentirse y buscar la gracia de Dios. El hombre rasgó su vestidura, se sentó en la ceniza, agarró un tiesto, o sea, un trozo de cerámica, y comenzó a rascar su cuerpo, y estaba ahí llorando y pidiéndole perdón a Dios. Lo mismo comienza a hacer este rey en ese momento. Se quita su vestido y comienza a pedir la gracia de Dios, queridos hermanos. Bueno, cuando nosotros nos acercamos a Dios, buscándole a Dios en arrepentimiento, tenemos que despojarnos de todo aquello que pueda impedir nuestra relación íntima con Dios. Usted recuerda, por ejemplo, al hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, todos la conocemos, ¿verdad? Pero hay el detalle que cuando el hijo pródigo llega a casa, el padre lo primero que hace es, le dice a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanle. Saquen el mejor vestido y vístanle. Es que, hermanos, así es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros nos allegamos a Dios en arrepentimiento, tiene que haber un cambio de vestidura espiritual. En el Nuevo Testamento, y no voy a invertir mucho tiempo, pero en el Nuevo Testamento varias veces se repite esta enseñanza bíblica así. Y permítame leerle por favor lo que dice en una cita en Colosenses capítulo 3, dice así. Dice: habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y luego dice, y revestidos del nuevo, dice. O sea, Pablo en Colosenses 3, 9 y 10 dice: despojaos del viejo hombre, o sea, esta ropa es el viejo hombre, y dice, y vístanse del nuevo hombre. Hermano, tenemos que vestirnos con ese nuevo hombre que ha sido creado conforme a la imagen de Jesucristo. Pero Pablo también va a hablar lo mismo en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Y solo estoy leyendo extractos de los versículos, no estoy leyendo todos los versículos. Dice en Efesios 4, 22 al 24, dice: despojaos del viejo hombre, dice. Y luego Pablo dice en el versículo 24, dice: y vestíos del nuevo hombre. O sea, quítense de ustedes el viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Es lo mismo que hizo el rey de Nínive. Dice el versículo número 6 que el hombre se levantó de su silla, dice, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y ceniza. ¿Queremos tener comunión con Dios? Claro que sí, queremos tener comunión con Dios. Entonces hay que despojarnos de cualquier
cosa que impida la comunión con Dios. Todo lo que impida comunión con Dios hay que quitarlo de nuestra vida. Ahora, ese es en cuanto al rey, lo que este hombre hace cuando oye el mensaje proclamado por Jonás. Ahora, en sus notas vemos que ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el pueblo. Y le hemos titulado ahí el clamor de una ciudad, los versículos 7, 8 y 9. Entonces, cuando el rey ha oído el mensaje de Jonás, el versículo número 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo. Ahora, ¿qué es lo que el rey va a decretar o va a ordenar que haga el pueblo? Y ahí en sus notas usted puede ver que hemos colocado 5 acciones que el rey exige que su gente haga. ¿Cuáles son? La primera, número 1, un ayuno general. Un ayuno general. Porque el versículo 7 dice, el rey dice, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. La orden del rey es apremiante, porque él dice, nadie, ni hombres ni animales, coman. Yo recuerdo que en una ocasión hace años estábamos estudiando el libro de Jonás con un grupo de alumnos y una dama nos faltó que dijera, pero qué culpa tenían los animales. Pobres animalitos, ¿cómo no le van a dar comida, agua, pobrecitos? ¿Qué culpa tienen del pecado de la gente? Bueno, realmente los animales no tienen ninguna culpa, ¿no? Pero cuando uno examina la costumbre de aquella zona, de aquella región, tenían por costumbre de que sus animales no coman, o sea, les ponían en ayunas a los animales también. O sea, era una costumbre que había, hermanos míos. Y ellos, dentro de su costumbre, no solamente ayunaban ellos, sino incluyendo a todos sus animales. Y todos estaban ayunando. Ahora, hermanos, el ayuno, como nosotros sabemos, es una abstinencia física de alimento. Eso lo entendemos. Bueno, y no solo de alimentos, sino también del agua, ¿verdad? Pero bueno, no el agua de una forma permanente, por si acaso, ¿ya? Porque uno puede vivir sin comer, pero no podemos vivir sin agua, ¿verdad? Entonces, es una abstinencia de alimento, hermanos, para que nuestro espíritu, nuestra alma pueda entrar en esa comunión y dependencia de Dios. Dejamos el alimento material, dejamos el alimento físico para alimentarnos de la palabra de Dios. Esa es la idea del ayuno, por si acaso. Ahora, la idea del ayuno no es que usted, por decir, deja de tomar desayuno, almuerzo y su cena, y luego cuando usted termina de ayunar a las 6 de la tarde, llega a la casa y le dice a la esposa, dame mi desayuno, dame mi almuerzo y dame la cena, todo junto. Ese no es el ayuno, por si acaso. Si usted va a dejar de comer desayuno, almuerzo y cena hasta las 6 de la tarde, llega a la casa y le dice a la esposa, dame toda la comida, ahorita. Entonces usted no ayunó realmente porque usted estaba pensando, ¿no? Me está guardando toda la comida para comer cuando llegue a la casa. Ese no es ayuno, queridos hermanos. ¿Ya? Ese es ya tener la mente pensando en la comida. Entonces, el ayuno es dejar la comida material para concentrarse en la palabra de Dios en la Biblia. El ayuno es dejar de depender todo el día en el agua, y no digo que no se tome agua, hay que tomar agua de todas maneras. Y hermanos, para que esa sed espiritual pueda fluir y podamos saciarnos en la palabra de Dios, en Dios mismo. Ese es el ayuno. Entonces lo que estaba diciendo el rey era, dejemos de hacer todo lo que hacemos usualmente para seguir oyendo lo que este profeta de Dios dice. Esa fue la idea del ayuno, queridos hermanos. Así que vamos a sentarnos, le dice el rey. Dejamos todo de hacer, nos sentamos y Jonás, háblanos la palabra de Dios.
Esa es la idea del ayuno. Ahora, la segunda acción que el rey ordena a su pueblo que realicen es una humillación general. Una humillación general. Porque el versículo 8 comienza diciendo, el rey dice, si no, cúbranse de cilicio hombres y animales. Una vez más, hombres y animales. O sea, sencillamente, dejen sus mejores galas, dejen sus mejores ropas y pónganse el cilicio. Ropa de luto, ropa de dolor, ropa humilde. Dejen todo y humíllense, dice. Y eso es lo que necesitamos practicar todos los días de nuestra vida. Hermano, el mejor camino para obtener algo de Dios es por medio de la humillación. Si usted quiere obtener algo de Dios, humíllese de todo corazón. Y aquí encontramos al rey que está ordenando a su pueblo, humíllense. ¿Queremos algo de Dios? Sí. ¿Qué es lo que queremos? Que Dios no destruya nuestra ciudad. Entonces vamos a humillarnos y vamos a pedirle algo a Dios. Cuando alguien va ante Dios con soberbia, diciendo de repente, no, Señor, me lo tienes que dar porque soy tu hijo. Señor, me tienes que conceder esto porque soy tu hija. Señor, mira que yo nunca te he fallado, siempre he ido a la iglesia. Eso no es humillarse, ¿verdad? Eso es soberbia. Pero si queremos lograr algo de parte de Dios, el mejor camino es la humillación. Lo tercero que el rey ordena a su gente que haga es un clamor general. Un clamor general. Porque la segunda parte del versículo 8 dice, y clamen a Dios fuertemente. Y clamen a Dios fuertemente. Hermano, es increíble que este hombre pagano, porque era un hombre pagano este rey, ¿verdad? No era un hombre de Israel, era un hombre pagano. Le está ordenando a su gente que clamen, que oren, porque el clamor es oración. Les está diciendo, hay que hacer oración. Pero mire usted qué tipo de oración le dice. Una oración fuerte. Clamen a Dios fuertemente. O sea, de una forma intensiva. Hay que orarle a Dios. Esto es eco de lo que Pablo va a decir más adelante, ¿no? Cuando Pablo dice, hay que orar sin cesar. Hay que orar sin cesar. Pero hermano mío, cuando aquí dice clamen a Dios fuertemente, no se refiere de estar gritando, Dios, escúchame. No es eso, por si acaso. ¿Sabe por qué le dio? Porque Dios no es sordo. Dios oye, ¿verdad, hermanos? Dios oye. Ahora, aún inclusive si por alguna circunstancia estamos, por ejemplo, si usted está yendo en el bus, por ejemplo, ¿no? O en el taxi, y usted está ahí queriendo tener una comunión con Dios, yo le pregunto, ¿usted en el bus puede orar? Sí se puede, ¿verdad? ¿En el taxi se puede orar? Sí se puede, aunque siempre con los ojos abiertos, porque no sabe qué taxista le tocará, ¿no? Claro, porque usted sabe, pues vivimos en una ciudad tan peligrosa, ¿no? Pero uno puede orar, hermanos. Y uno puede tener comunión con Dios ahí en su corazón, sin necesidad de decir una palabra. Pero en mi corazón estoy hablando con Dios y estoy en comunicación con Dios. Y la idea es, clamen de una forma constante, intensiva a Dios. Clamen, clamen, le dice el rey a su pueblo. Lo cuarto que el rey ordena a su gente que haga, un llamado general. Fíjense, por eso digo, este hombre era un tremendo predicador, este rey. Este rey creo que lo hubiera hecho mejor que Jonás, por lo que veo. Porque hace un llamado general. Observe usted las últimas palabras del versículo 8. Dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Oh, este rey sí que conocía a su gente, Este rey sí que conocía a su gente. Este rey le dice, conviértanse de su mal camino,
Dejen la rapiña que hay en sus manos, o sea, dejen los delitos que están cometiendo. Dejen de robar, dejen de engañar, dejen de mentir. Dejen de estar haciendo todo lo pecaminoso que están haciendo. El rey les está haciendo un llamado a abandonar el mal camino en que estaban andando. Y no profundizamos ahorita del camino porque justamente más adelante vamos a ver el camino, ya en el siguiente punto. Así que pasamos por alto un poquito lo del camino. Pero el rey les está haciendo un llamado a su gente a dejar su estilo de vida. Dejen la vida que tienen. ¿Por qué le dice? Y aquí viene, ¿por qué esperaba esto? ¿Por qué hacía esto el rey? Y justamente este es en quinto lugar, lo quinto que el rey exige de su gente. Una espera nacional, una espera nacional. O sea, el rey les está pidiendo, vamos a esperar como nación algo de Dios. Observe usted, por favor, el punto 1, 2, 3 y 4. El punto 1, 2 y 3 y 4 tienen como meta lo que se quiere lograr en el punto número 5. Por eso ahora hay una espera nacional. Porque bueno, todo lo que nosotros hacemos, un arrepentimiento, un clamor, una búsqueda de Dios, tiene que tener como meta lograr algo de parte de Dios. Y el versículo número 9, el rey presenta qué es lo que ellos querían lograr de Dios y lo presenta en forma de pregunta retórica a su gente. Le dice en el versículo 9, le dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Por eso el rey dice, esto es lo que queremos. Jonás ha dicho, dentro de 40 días Dios va a destruir nuestra ciudad de Nínive. Pero si nosotros nos humillamos, clamamos y le pedimos a Dios que no lo haga y le pedimos perdón, el rey dice, ¿quién sabe si Dios cambia de parecer y ya no destruye nuestra ciudad? Hermano, cuando nosotros oramos, tenemos que apelar o entender también que Dios es amor, ¿verdad? Pero tenemos que siempre tener presente que la Biblia dice en otra parte, en el libro de Hebreos, para ser más exacto, que Dios también es fuego consumidor. Entonces Dios no solo es amor, Dios es fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero Dios también es un Dios de juicio. Ahora, si el ser humano se vuelve a Dios, Dios se vuelve hacia el ser humano. ¿Qué quiere decir volverse a Dios? Quiere decir arrepentimiento. Si el hombre o la mujer realmente se vuelve a Dios, tiene que haber de parte de Dios misericordia. Ahora, hay que tener cuidado con un problema en el cristianismo en el siglo XX y XXI. ¿Cuál es el problema? A veces nosotros jugamos mucho con Dios. Nos queremos burlar de Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos, hermanos, muchas veces apelamos al hecho de la relación que tenemos con Dios. Padre, hijo. Padre, hija. Entonces, en el corazón comenzamos a decir, bueno, como eres mi padre, ¿qué cosa es el padre, hermanos míos? Perdona, ¿verdad? Perdona. Entonces, como Dios es mi padre y yo soy su hijo o soy su hija, puedo hacer lo que quiera y Dios me perdona. Bueno, es cierto que Dios perdona, pero Dios perdona primero cuando hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, no se trata de que yo peco, sabiendo que es pecado lo que estoy haciendo, le pido perdón a Dios. Dios, perdóname. Mañana vuelvo a pecar. Dios, perdóname. Hermano, eso no es arrepentimiento. Estamos jugando con Dios, nos estamos burlando de Dios. Y yo solamente le digo una cosa. Cuando uno comienza a actuar de esa manera, no está actuando como un hijo de Dios. ¿Sabe usted cuál es la palabra que se utiliza en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12,
¿Cuál es la palabra que se utiliza cuando una persona tiene ese estilo de vida? Es una palabra bien fuerte, pero está en la Biblia, por si acaso, en el libro de Hebreos capítulo número 12. Cuando una persona vive así, que no demuestra que es un hijo de Dios, una hija de Dios, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, y lo estoy citando en el libro de Hebreos capítulo 12 para que no digan que yo estoy inventando, aparece la palabra bastardo. Bastardo. Cuando alguien vive de esa manera, entonces está demostrando que realmente no es un hijo de Dios o una hija de Dios, sino que es un bastardo. No es un hijo, no es una hija. Porque cuando uno realmente, como la ciudad de Nínive, oyen el mensaje de Dios, oyen el mensaje donde Dios dice, voy a traer juicio. Hermanos míos, uno se humilla delante de Dios y uno le pide perdón a Dios para que Dios derrame su misericordia. Y eso es lo que ocurre acá. Entonces, cuando Dios, y esto nos lleva a la tercera parte de nuestro sermón, al punto número 3, cuando Dios ve todo esto, dice en nuestro título de la tercera parte, dice, Dios perdona a Nínive, en el versículo número 10. Ahora, como Nínive se arrepintió de su pecado, Dios se arrepintió de su juicio. El cambio de corazón en esta gente hizo a Dios expresar su misericordia y detener, ojo con lo que voy a decir, y detener por el momento su sentencia de destrucción sobre la ciudad de Nínive. Ok, mire lo que acabo de decir, ¿ah? ¿Escuchó, verdad? Está grabado. Acabo de decir de que Dios ha detenido, al ver el arrepentimiento del pueblo, Dios ha detenido por el momento, la sentencia de destrucción de la ciudad de Nínive. Y es lo mismo que ocurre en la vida de sus hijos y de sus hijas. Dios aplica misericordia, pero detiene por el momento su castigo. Pero que el castigo llega, ¿sí o no, hermanos? Llega por si acaso. Así que si tú te andas burlando de Dios y diciendo, mira, a mí no me pasa nada, ¿no? Yo recuerdo a una niña hace 800 años atrás, que ahora ya es una mujer adulta ya, ¿no? Casada, con hijos y todo, pero cuando ella era niña, ella usaba mucho de la misericordia de Dios. Miren, niñita, ¿y qué hacía esta niña? Bueno, yo no estaba ahí presente, sino que su mamá me contó, ¿no? Y yo cuando me contó, yo me reía, está bien, tiene que aprender. Dice que la niña andaba abusando todo el tiempo de que decía, no, Dios siempre me cuida, Dios me cuida, decía la niña, Dios me cuida. Y su mamá le decía, ten cuidado, no hagas eso, te va a pasar algo. No, Dios me cuida, soy su hija, soy su hija. Y chiquita la niña, tendría 6 años más o menos, ¿no? Y un día la niña se sube a un muro largo, lógicamente que podía caerse a cualquier lado, ¿no? Y la mamá la ve y dice, ¿qué haces allí? No, mamá, Dios me cuida. No, baja. No, mamá, baja. Y la mamá, y la niña comienza a caminar por el muro así que era largo. Dios me cuida, mamá, Dios me cuida. ¿Y qué cree que le pasó eso de que Dios me cuida? Se cayó. ¡Pra! Patas arriba. No solo se golpeó, sino que se rompió una pierna. Después estaba enyesada. Y cuando a mí me dijeron lo que había pasado, ¿qué cree usted que hice yo? Fui a su casa. Y yo le dije, ¿ves? ¿Ves lo que ocurre? Cuando uno de una manera insensata comienza a usar de la gracia de Dios. Por eso le digo, tarde o temprano Dios pasa la factura, ¿verdad? Qué rico es ir al restaurante, ¿no? Y no pagar, ¿no? Pero lo más triste viene cuando viene la cuenta, ¿sí o no? Pero ¿llega la cuenta o no llega la cuenta, hermanos? Llega la cuenta, ¿sí o no? Llega la cuenta, ¿ah? ¿Ah? Ok,
el versículo número 10, ahí en sus apuntes lo hemos dividido en tres partes. Usted puede ver que en sus apuntes está dividido el versículo 10 en tres partes. Usted lo puede ver ahí en sus notas, ¿verdad? Mire usted, lo primero, del versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron. Yo voy empezando diciéndole algo muy importante, antes que usted escriba en su nota, le voy empezando diciendo algo muy importante. Dios lo ve todo, ¿verdad? Como hablábamos hace un rato. Delante de Dios todos estamos desnudos. No hay nada ni nadie que pueda esconderse a los ojos de Dios. Entonces, aquí en sus apuntes le menciono rápidamente 4 realidades de nuestra vida que Dios ve. Lo primero, Dios ve nuestro corazón. Dios ve nuestro corazón. Así que lo primero que Dios vio en el corazón de esta gente para no castigarlos era su corazón. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué se están humillando? ¿Hay verdadero arrepentimiento? Dios ve el corazón. Ahora, la Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Y quién es el único que conoce el corazón? Dios, ¿verdad? Así que tenga cuidado cuando llega una persona y le dice, te amo con todo mi corazón. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque el corazón es engañoso. ¿Ok? ¿Y cómo le creo si alguien me dice que me ama? Y le tiene que decir, me amas con toda tu alma, con todo tu espíritu, tienes que decirle. Así le tiene que decir, no con el corazón, por si acaso, ¿ya? Porque antiguamente, ¿sabe usted cómo se decía? En vez de decir te amo con el corazón, ¿sabe con qué se decía que le amaba a la persona? Te amo con el riñón. Claro, así era antiguamente. Pero luego en nuestra época ya es el corazón, ¿no? Pero usted pregúntele a la persona que le diga eso, ¿me amas realmente con tu alma, con tu espíritu? Porque si te cambian de corazón, ¿qué hago, no? ¿Ok? Entonces, lo segundo que Dios ve nuestras acciones. Dios ve nuestras acciones. Todo lo que hacemos, Dios lo ve. Así es, todo lo que hacemos, Dios lo ve. Lo tercero, Dios ve nuestros caminos. Y de esos caminos vamos a hablar más abajo. Así que no entramos mucho a hablar de los caminos en este momento. Lo cuarto, Dios ve nuestros secretos. ¿Qué dice usted? ¿Dios ve nuestros secretos o no? Sí, ¿verdad? Así que, ¿qué secreto tienes tú en tu vida? Bueno, para Dios no es secreto. Dios conoce hasta tus más íntimos secretos. En el libro del profeta Isaías, si usted es ágil con la Biblia, vaya conmigo al capítulo 29, versículo número 15. Vea usted la forma tan necia que tiene la gente de pensar que cree que Dios no los va a ver. Mire lo que dice Isaías capítulo 29, por favor. Isaías 29, en el versículo número 15. Permítame leerlo, usted lo tiene ahí en su Biblia, en la Reina Valera, permítame leerlo en la NTV, ¿sí? Ok, permítame leerlo. Sígame usted con su lectura y dice así. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en oscuridad. El Señor no puede vernos, dicen. No sabe lo que está pasando. ¿Usted cree realmente eso? No, ¿verdad? No. O sea, no es que Dios no pueda ver. Dios sí ve lo que estamos haciendo. Sino que Dios dentro de su misericordia, en el momento, no aplica el castigo, porque Dios es misericordioso. Esto me hace recordar siempre a mamá. Cuando mamá decía, ¿qué estás haciendo? Mira, que si sigues, te va a caer. Y mi mamá siempre decía, tú sabes que cuando comienzo, no paro. Es que cuando mamá comenzaba a golpear, ella quería seguir calentando el brazo, ¿no? Así que seguía golpeando. Y como ya les he dicho, ¿cuántos hermanos éramos? 7 más 2, éramos 9. Así que cuando mamá comenzaba, a ver, ¿quién más sigue? Continúa con el otro. Ya ha comenzado, dice, ya no paro ya.
Así que mi mamá decía, no me tienten, decía mamá, ¿ya? Así que hermanos, por eso le digo, ¿no? Dios sabe nuestros secretos. Dios lo conoce todo. Pero ¿qué más? La segunda parte del versículo que usted tiene en sus apuntes dice, la segunda parte dice, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Ok, primero permítame explicar la palabra conversión acá, conversión. Hermano, la palabra conversión es la palabra que nosotros usamos en nuestro hablar cristiano cuando decimos aceptar a Jesucristo. Claro, en ese tiempo, 800 años antes de Cristo, no había ese entendimiento de Jesucristo. Pero conversión aquí quiere decir, correcto, yo he estado viviendo de esta manera, ahora he escuchado el mensaje de Dios predicado por Jonás y yo dejo lo que he estado creyendo, lo que he estado viviendo, lo que he estado siguiendo y acepto el mensaje de Jonás. O sea, acepto el mensaje de Dios. Eso es convertirse. Entonces, conversión es sencillamente hacer un cambio en la vida aceptando el mensaje de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos convertirnos a Dios. Y aquí dice, se convirtieron de su mal camino. Y hay que convertirse. Y aquí quiero mencionarle a usted 4 caminos que la Biblia habla sobre cómo nosotros vivimos en esta tierra lejos de Dios. Mire usted, primero, hay que convertirse del camino de los pecadores. De los pecadores. Porque usted sabe que en el Salmo número 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Hermano, no hay que andar en el camino de los pecadores. Así que hay que abandonar el camino de los pecadores. Segundo, hay que convertirnos del camino de los transgresores. Transgresores, de los transgresores. ¿Y qué es un transgresor? Según la definición bíblica que encontramos en Proverbios capítulo 13, versículo 15, Proverbios capítulo 13, versículo 15, dice que el camino de los transgresores es duro. Ahora, la palabra duro ahí habla de destrucción. Así que el camino de los transgresores es de gente que vive lejos de Dios y que al final de su vida, si sigue en ese camino, va a llegar a la destrucción. También hay que convertirnos, tercero, del camino que al hombre le parece derecho. Hay que convertirnos del camino que al hombre le parece derecho. Porque en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de ¿qué, hermanos? Camino de muerte, destrucción, castigo, lejos de Dios. La segunda muerte, lejos de Dios por toda la eternidad. Pero también hay que convertirnos en cuarto lugar del camino del perezoso. Oh, este es algo muy necesario en cada día de nuestras vidas. Hay que convertirnos del camino del perezoso, de aquel hombre ocioso, de aquella mujer ociosa que a veces nos relacionamos y que no quiere caminar, que no quiere actuar, que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada en la vida. O del perezoso espiritual, que pudiendo venir al templo se quede en la casa, ¿verdad? Y queridos hermanos que me están oyendo en la transmisión, he dicho claramente, pudiendo venir al templo, se quede en la casa. Ahora, si usted puede venir, usted está sano y bien, me dirijo a lo que están viendo en la transmisión. ¿Eh? Mire, y si usted está ahorita en la cama, sentado, escuchando la televisión, ahí lo que estoy predicando, y usted puede venir, usted está en pecado, le voy a decir. ¿Sí o no, hermanos? Claro, si usted puede venir, pero usted está sentado en la camita ahí bien calientito y dice, ay, qué rico que estoy acá. Sí, mientras yo estoy aquí congelándome aquí, ¿no? ¿Entiendes? No, hermano mío, ese es el camino del perezoso. Porque la Biblia dice, y le doy la cita en Proverbios 15:19, en Proverbios 15:19 dice, el camino del perezoso es como seto de espinos,
mas la vereda de los rectos es como una calzada. El camino del perezoso, porque es como seto de espinos, porque siempre el perezoso va a encontrar una excusa para no hacer nada. ¿Sí o no, hermanos? ¿Usted conoce algún perezoso? ¿Usted conoce alguna perezosa? ¿Siempre ponen pretextos o no? Hay una parte en el libro de Proverbios, mire, no quiero meterme en ese tema, pero una vez yo prediqué sobre Proverbios, recuerden ustedes. Hay una parte en el libro de Proverbios, dice, el perezoso por no salir de su casa, ¿qué dice? Afuera hay un león, dice. Así dice. No voy a salir de mi casa porque afuera hay una pandemia que me puede matar. Ese es el perezoso, pues, hermano, ¿ya? Ok, dejemos ese tema, si no ahorita vamos a comenzar a recibir llamadas quejándose, ¿ya? Ok. En el libro de Hechos, al cristianismo, ¿cómo se le llamó al comienzo? ¿Usted recuerda, sabe? Al comienzo no se le llamó iglesia bautista, por si acaso. Exactamente. Al comienzo del cristianismo, al movimiento cristiano se le llamaba el camino. Y a los que andaban en el camino se le llamaba a los del camino. Así se le llamaba. Pablo dice inclusive que él iba persiguiendo a los que estaban en ese camino. Hermano, y hay varias citas. Yo le doy la cita si usted gusta para que luego vea cómo se le llamaba al cristianismo al comienzo. Se le llamaba el camino. Hechos 9:2, 19:9, 19:23, 22:4, 24:14, 24:22. Ay, pastor, no pude anotarlos. Está grabado. Ahora usted lo puede buscar ya. Ahí se le llamaba así. Ahora, ¿y por qué se le llamaba los del camino? Primero había una referencia, ellos sin saberlo, los enemigos sin saberlo se estaban refiriendo a Jesucristo. Porque la Biblia dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que hay que abandonar nuestro camino, que hemos mencionado varios tipos de camino. Hay que dejar nuestro camino que tenemos para comenzar a caminar en el camino de Dios, que es Cristo Jesús. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, déjame leerlo, mire lo que dice Hebreos 10, 19 y 20, dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, el lugar de la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, y luego dice en el versículo 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. O sea, hay un camino, dice aquí en la Biblia, dice, hay un camino nuevo y vivo. Ese camino nuevo y vivo es el camino que nos lleva directo al Padre Celestial. Y ese camino es Jesucristo mismo, hermanos míos. Así que si usted aún todavía no ha venido a Cristo, venga a Cristo. Si usted aún no ha abandonado su camino, deje su camino y venga al camino de Dios, que es Cristo Jesús. Ahora, pero la tercera parte del versículo 10 que estamos examinando, de Jonás capítulo 3, versículo 10, la tercera parte dice, y permítame leerlo todo, el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y la tercera parte dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermano, el arrepentimiento de Dios demuestra sencillamente que Dios es una persona con sentimientos. Porque a veces se quiere dar la idea de que Dios no tiene sentimientos. Dios sí tiene sentimientos, porque Dios es una persona. Además, le voy diciendo, aquí cuando se habla del arrepentimiento de Dios, es un arrepentimiento totalmente distinto al arrepentimiento del ser humano. Porque el ser humano se arrepiente muchas veces cuando hace algo malo y se arrepiente y deja de hacer algo malo para hacer algo bueno. Pero hermano, Dios no peca. Es por eso que ahí le he colocado un versículo de Números 23, 19, donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, no, Dios no peca como el hijo del hombre. Pero hermano, ¿Dios se arrepiente? Sí, se arrepiente. ¿En qué sentido, pastor? Mire usted, a veces
nosotros también podemos arrepentirnos de una decisión que tomamos y usted cambia de parecer por otra decisión. Ahora, no necesariamente usted se está arrepintiendo de un pecado para dejar de hacer un pecado. Supongamos que usted dio su palabra de casarse con alguien, supongamos, ¿ya? Me voy a casar. Y después cambia de opinión. Dígame usted, ¿tiene derecho a cambiar de opinión o no? Por supuesto que tiene derecho, porque de repente evaluó el asunto y no me conviene, pues, ¿no? Le revisé la billetera y no hay nada, ¿no? No es eso, sino que sencillamente usted dice, no amo a esta persona, sencillamente. Usted se está arrepintiendo. Y como yo siempre le digo a los jóvenes, a las señoritas, cuando conversamos, le digo, es mejor arrepentirse antes del matrimonio, llorar un día antes que estar llorando toda una vida. Es mejor. Así que piense bien antes de tomar una decisión. Entonces, hermano, uno puede arrepentirse también cambiando de opinión. Entonces, lo mismo hizo Dios. Dios se arrepintió cambiando de opinión, de decisión que había tomado en ese momento, porque Dios vio el arrepentimiento que había en el corazón del pueblo ninivita. Y como Dios vio el arrepentimiento que había en el corazón de ellos, entonces Dios también dijo, entonces no voy a destruir su pueblo de ellos. Y ahora lo que Dios va a hacer es simplemente expresar misericordia. Pero yo le voy diciendo, para ir entrando en la última recta del sermón de esta mañana, le voy diciendo lo que dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo número 7. Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre hace, eso también segará. ¿Qué quiere decir eso, Pastor Hidalgo? Yo le digo una cosa. Dios ya había decretado la destrucción de la ciudad de Nínive. Jonás llega y dice, en 40 días, si no hay arrepentimiento, Dios destruye la ciudad. Pero el decreto ya había sido dado. Va a haber destrucción de Nínive. Los ninivitas se arrepintieron y como yo dije hace un rato lo dije al comenzar esta parte, dije, lo que Dios hizo fue sencillamente postergar la destrucción de la ciudad de Nínive. Vamos aprendiendo algo. Lo que yo les dije hace un rato. Dios, tarde o temprano, pasa factura por nuestras acciones. Así que no vaya usted a pensar de que Dios es un Dios bueno, que es bondadoso todo el tiempo, es mi Padre y siempre me perdona y no pasa nada, ¿no? Sí, Dios es amor, Dios perdona. Pero cuando Dios tiene que cobrar la cuenta, Dios también nos cobra la cuenta. ¿Verdad? Es como yo recuerdo un joven hace años vino de provincia y fuimos a hacer unas compras. Entonces yo voy con él a hacer unas compras que él necesitaba y bueno, yo también necesitaba algunas cosas. Estamos en el centro comercial haciendo las compras y bueno, yo agarro y saco mi tarjeta y pago con la tarjeta, ¿no? Y él se queda mirando y mira y bueno, pago, firmo y ¿qué pasa? Le digo, qué bueno es Lima. ¿Por qué? Acá uno puede llevarse lo que quiera del centro comercial y no paga. Le digo, no, después me van a mandar la cuenta, le digo, y voy a tener que pagar, le digo. O sea, la cuenta siempre llega, ¿verdad? Siempre llega la cuenta. En el caso de la ciudad de Nínive, hermanos míos, la historia cuenta, y si usted tiene una Biblia MacArthur, siempre yo le digo, cómprese una Biblia MacArthur, le digo, yo no vendo Biblia MacArthur, le digo, yo por si acaso, ¿no? Pero le digo, siempre cómprese una Biblia MacArthur, que es una excelente Biblia para el estudio de las Escrituras. En la introducción al libro del profeta Nahum fue un profeta que anunció el mensaje de Dios 100 años después de Jonás. Ya Jonás había muerto, recontramuerto Jonás, ¿no? Y habían pasado 100 años. Pero luego de 100 años, la ciudad de Nínive volvió a las mismas andanzas. Siguió pecando, siguió rebelándose contra Dios, siguieron en la idolatría, siguieron en la violencia, siguieron en la arrogancia.
y luego de 100 años vino el juicio de Dios sobre la ciudad. Ya no hubo opción al arrepentimiento y Nínive fue totalmente destruida, ha desaparecido y no existe. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios puede no derramar su castigo en el momento, pero tarde o temprano el juicio llega. Llega. En sus notas dice la frase final del versículo 10, y no lo hizo, refiriéndose a que Dios no hizo algo, destila la grandeza del amor de Dios. Amor de Dios. Yo quiero terminar con ustedes leyendo un versículo en el libro de los Salmos. Vaya conmigo al libro de los Salmos. En el Salmo número 79, por favor. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 79. Yo quiero que usted vea en este libro de los Salmos 3 acciones que se le pide a Dios. Salmos capítulo 79. Repito, mire, en el versículo que vamos a leer ahorita, yo le pido que usted observe 3 acciones que el salmista o el hombre o la mujer le pide a Dios. Y hay que pedirle a Dios. ¿Cuáles son esas 3 acciones? Versículo número 9, 79, 9. Mire lo que dice. Dice, ayúdanos. Acción número 1, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos. Segunda acción, líbranos. Y la tercera acción, y perdona. Ayúdanos, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Cada día tenemos que pedirle a Dios estas 3 acciones a nuestro favor. Señor, ayúdanos, porque necesitamos la ayuda de Dios todos los días. Ninguno de los que están acá presentes, ni los que nos están viendo por la transmisión, ninguno de nosotros puede decir que no necesitamos la ayuda de Dios. La necesitamos. Ayúdanos. Dice, líbranos. ¿Líbranos de qué? Como Cristo dijo en la oración del Padre Nuestro, líbranos del mal, líbranos del malo, líbranos, líbranos, líbranos de la tentación, líbranos del malo, líbranos del mal. Realmente en el texto griego, cuando Cristo en la Reina Valera dice líbranos del mal, dice líbranos del malo, líbranos del malo, y el malo es Satanás. O sea que hay que pedirle al Señor que nos libre del malo, de Satanás, de los emisarios de Satanás. Y finalmente, ¿qué más le tenemos que pedir a Dios? Y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Hermano, todos los días tenemos que ser como Job. ¿Qué hacía Job, dice la Biblia? Todos los días él se levantaba, presentaba sacrificios a Dios y pedía perdón por los pecados suyos y por los pecados que sus hijos hubieran cometido. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Todos los días. Hay que acercarnos a Dios todos los días en oración.